mensaje muy lindo que puedes mandarle a otras message. personas. Amen. Amen. Welcome, Cornerstone. Bienvenidos, Cornerstone. We're happy that you're joining us here today. Nos alegra que nos estén acompañando en el día de hoy. Those who are watching this message from home, Aquellos que ven este mensaje desde sus casas, today's message is about the body of Christ. este mensaje tiene que ver con el cuerpo de And Cristo we hope that it will benefit you and edify you, y esperamos que le beneficie y le edifique, but that you can also send it to other Christians. pero que también lo pueda compartir con otros Because cristianos. this is one of the big problems in the church today, Porque es uno de los grandes problemas en la iglesia is en el día not de hoy. understanding the purpose of God Es no entendiendo el propósito de Dios through the church. por medio de la iglesia. And today we had the Lord's Supper, Y hoy tuvimos la Santa Cena and as we read in 1 Corinthians chapter 11, y como leímos en 1 Corintios capítulo 11, that because many people partake of the Lord's Supper in an unworthy manner, porque muchas personas participan de la Santa Cena de manera indigna, they don't perceive the body, they don't judge or discern the body of Christ correctly. no juzgan o disciernen correctamente el cuerpo de Cristo. And that has negative consequences on their life. Y eso tiene consecuencias negativas sobre sus vidas. So let's say a word of prayer today. Así que vamos a hacer una oración para empezar. Heavenly Father, today we thank you. Padre Celestial, hoy te damos We gracias. pray that your presence will continue with us. Oramos que tu presencia siga con nosotros. And as we open your word, Y en cuanto abrimos tu we palabra, pray that you would open our hearts oramos que abras nuestros to corazones receive everything that you have for us. para recibir todo aquello que tienes para nosotros. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. 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 Today's message is going to be really practical, and it's going to appear not spiritual at all. El mensaje de hoy va a ser bien práctico y va a lucir no muy espiritual. As we look back on the life of Jesus, En cuanto miramos hacia atrás la vida de Jesús, he did so many spiritual wonders and miracles, Él hizo tantas maravillas y milagros and he continues to do them y today. continúa haciéndolos hoy, But the most powerful thing that Jesus ever did pero lo más poderoso que hizo Jesús was not just when he washed the disciples' feet. no fue solo cuando lavó los pies de sus discípulos. That was more powerful than any of his miracles. Eso fue más poderoso que cualquiera de sus milagros. But when he went to the cross for us, Pero cuando fue a la cruz por nosotros. and that does not look like something very spiritual. Y eso no luce como algo muy espiritual. Nevertheless, sometimes the most powerful things that God has asked us to do Sin embargo, las cosas más poderosas que Dios nos ha pedido hacer, sometimes don't appear like the most spiritual. a veces no lucen como las más espirituales. I mean, I wish I could sing and stand up here and lead you in worship, Yo quisiera poder cantar acá arriba y liderarlos en adoración, because what a beautiful experience it is to worship in the Spirit. porque qué hermosa experiencia que es adorar en el Espíritu. I wish I could pray and see more miracles, people being healed and the dead resurrect. Yo quisiera poder orar y ver más milagros y los muertos resucitar, But sometimes the most powerful things that we can do pero a veces las cosas más poderosas que podemos hacer are the simple things that God has told us to do, son las cosas sencillas que Dios nos ha pedido hacer, because they are foundational. porque son fundamentales. The greater things of God Las cosas mayores de Dios have to be rooted in the foundations. tienen que estar arraigadas en los fundamentos. And if they're not rooted in the Y foundations, si no están arraigadas en los fundamentos, that's like building a house on the sand. eso es como edificar una casa sobre la arena. It doesn't matter how spiritual it looks, No importa qué tan espiritual luce, it will be of no eternal value. no será de ningún valor espiritual. So today I want to talk about the function of the church, Así que hoy quiero hablar acerca de la función de la iglesia, because the church is the apple of his eye. porque la iglesia es la manzana de sus ojos. And so as we learn to do church together, Y en cuanto aprendemos a hacer iglesia conjuntamente, we need to see how they did it in the early church, necesitamos ver cómo lo hicieron en la iglesia temprana, so that we can be part of what God wants to do in our midst. para que podamos ser parte de lo que Dios quiere hacer en medio de To nosotros. do that, we'll start in Acts chapter 6, Para hacer eso vamos a ir a Hechos capítulo 6 and we'll see how the first church began to get their act together and grow together as a church. y veremos cómo la primera iglesia empezaron a hacer eso conjuntamente. In Acts chapter 6, beginning in verse 1. Hechos 6, versículo 1. Now in those days, when the number of the disciples was multiplying, there arose a complaint against the Hebrews by the Hellenists, because their widows were neglected in the daily distribution. En aquellos días, el aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los
los de habla hebrea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. The church, that first church, had a good problem. Esa primera iglesia tuvo un buen problema. The number of disciples was multiplying. El número de los discípulos estaban multiplicando. God was not adding to the church. Dios no estaba agregando a la iglesia, He was multiplying to the church. Él estaba multiplicándole a la And it was iglesia. growing really fast. Y estaba creciendo bien How many rápido. want to see this church grow? ¿Cuántos quieren ver esta iglesia crecer? Amen. We Amén. believe God wants this church to grow. Confiamos de que Dios sí quiere que esa iglesia crezca. But more people means more problems. Pero más personas significa más problemas. And that's what they discovered in that first church. Y eso fue lo que descubrieron en esa primera iglesia. They began to complain against each other. Empezaron a quejarse los unos de los otros. Some people felt neglected. Algunas personas se sintieron rechazadas. And this was an issue because the church was just starting. This was the prototype church. Y esto fue un problema porque la iglesia apenas estaba empezando y era un prototipo de iglesia. So let's see what they did in verse 2. Así que miremos qué hicieron en versículo 2. Then the 12 summoned the multitude of disciples and said, "It is not desirable that we should leave the word of God and serve tables." Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y le dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. So they were still in Jerusalem. O sea, todavía están en Jerusalén. The persecution had not gotten bad yet. La persecución aún no se había puesto tan mal. The 12 disciples or the apostles were still together. Los 12 discípulos de los apóstoles están aún juntos. And as the church began to grow Y en cuanto la iglesia empezó a crecer, and complaints arose, ¿y qué? complaints, las quejas, Y las quejas empezaron a incrementar, they decided to do something about it. decidieron hacer algo al respecto. So they got all the disciples. Así que reunieron a todos los discípulos. Now, I like the fact that they used the word disciples. Me gusta el hecho de que usaron la palabra discípulos. How do we define disciple? ¿Cómo definimos discípulo? It is somebody who is a follower of Jesus Christ. Es una persona que es seguidor de Jesucristo. And in the church, not everybody's a disciple. Y en la iglesia no todo el mundo es un discípulo. Some are just believers. Algunos son solo creyentes. Some are disciples. Algunos son discípulos. And so we welcome the believers. Así que le damos bienvenida a los creyentes. If you're here today and you're not serving in the church, Si estás aquí hoy y no estás sirviendo en iglesia, welcome to the family. bienvenido a la familia. But he wants disciples. Pero Él quiere discípulos. He wants people to serve. Él quiere personas que sirvan. And we'll talk about how to serve God in a minute. Y hablaremos de cómo servir a Dios en un minuto. But when they called this big meeting, they called those who were followers of Jesus Christ. Entonces, cuando hicieron llamado a esta reunión, hicieron llamado a los seguidores de Jesucristo. They knew who the disciples were. Ellos sabían quién eran los discípulos. And then they said, "It is not desirable that we should leave the word of God to serve tables." Y entonces ellos dijeron que no era bien tener que perdón. Tenía que descuidar el ministerio de la palabra de Dios para servir mesas. And the apostles had a function in the church. Y los apóstoles tenían una función en la iglesia. These were the ones who knew Jesus. Estos eran los que conocían a Jesús. These were the ones that received all the training by Jesus. Estos son los que recibieron todo el entrenamiento por parte de They Jesús. understood the purposes of God. Entendían los propósitos de They were the Dios. teachers in the church. Eran los maestros dentro de la They iglesia. were the prophets. Eran los profetas. They were the evangelists. Eran los evangelistas. We're going to read about that in just a moment. Vamos a leer al respecto en un minuto. But they had a spiritual function in the church. Pero tenían una función espiritual en la iglesia. But it appears that as the church was growing, Pero aparecía que en cuanto la iglesia estaba creciendo, because they loved the church just like Jesus loved the church, porque amaban la iglesia tal como Jesús también la amaba. not only were the apostles the important and the big leaders in the congregation, No solo los apóstoles eran los grandes líderes dentro de la but they congregación, were also the ones who were cleaning the toilets. pero también eran los que están limpiando los sanitarios. How many know that apostles clean toilets? ¿Cuántos saben que los apóstoles también limpian sanitarios? And we mop, Y trapeamos, and we serve food, y servimos comida, and we clean, y limpiamos. because this is not our church. Porque esta no es nuestra iglesia. This is the bride of Christ. Esta es la novia de Cristo. This is the Lord's house. Esta es la casa del Señor. And so we come in here with fear and trembling, Y entonces venimos aquí con temor y temblando. and we want to do everything with excellence. Y queremos hacer todo con excelencia. So we see things that other people don't see. Así que vemos cosas que los otros no ven. And we tend to micromanage Y tratamos de microadministrar. because we want everything to be perfect. Porque queremos que todo esté So perfecto. that if Jesus walks in the door, Para que si Jesús entrase por la puerta,
I'm doing my job. Yo estoy haciendo mi labor. I'm doing what he showed me I needed to do. Yo estoy haciendo lo que Él me mostró que yo debería de hacer. Doesn't mean the church is going to be perfect. No significa que la iglesia va a ser perfecta, But when he comes in here, pero cuando venga aquí, that each one of us is doing what we're supposed to be doing. que cada uno estemos haciendo lo que nos corresponde hacer. And so these leaders were serving God and doing all kinds of things in the congregation. Entonces estos líderes estaban sirviendo a Dios y haciendo todo tipo de cosas dentro de la congregación, But now things began to change. pero ahora las cosas empezaron a cambiar. I love it when things begin to change. Me encanta cuando las cosas empiezan a cambiar. Transitions are great Las transiciones son because grandiosas it means God is taking us to another level. porque significa que Dios nos está llevando a otro And nivel. as he brings us to another level, Y en cuanto nos lleva a otro nivel, there's greater responsibilities. hay mayores There's responsabilidades, bigger demons, hay mayores but demonios, there's also more power. pero también hay mayor poder, There's more authority. hay más So autoridad. that's just part of growing up. Y entonces solo parte del crecimiento. So each one of us are growing. Así que cada uno de nosotros estamos creciendo. We should be desiring more authority. Deberíamos de estar deseando mayor We autoridad. should be desiring more responsibility. Deberíamos de estar deseando mayor responsabilidad. Because when God gives you more responsibility, Porque cuando Dios te da mayor responsabilidad, it means he trusts you more. significa que confía más en ti. But more responsibility means that you're going to grow even faster. Pero mayor responsabilidad significa que vas a crecer más rápido. So the apostles said this, Entonces el apóstol dijo esto. we need to continue to preach. Necesitamos continuar predicando. We need to continue to teach. Necesitamos continuar We enseñando. need to continue to disciple people. Necesitamos continuar discipulando a la So gente. it's not right Así que no está bien from today on, que de ahora en adelante, because the church is growing, porque la iglesia está creciendo, that we will neglect the word of God que neguemos la palabra de Dios, to do things that disciples should be doing. que para tener que hacer cosas que los discípulos le corresponde hacer. And so they began to train people. Y entonces empezaron a entrenar a las personas And they said in verse 3, listen to this. y dijeron en el versículo 3, They said, look for 7, let's start with 7 men. dijo, vamos a buscar por siete hombres. And these men are going to serve tables. Y estos hombres van a servir las mesas. That's all they're going to do. Eso es lo único a lo que se van a dedicar. They're not going to preach. No van a predicar, We're not calling them leaders. no les estamos llamando líderes, We're not sending them out to represent Cornerstone. no los estamos sacando ya para representar a Cornerstone. They're going to make Cuban sandwiches and pass them out. Van a hacer sándwiches cubanos y los van a distribuir. That's all they're going to do. Es lo único que van a hacer. So what requirements do we need for men that are just going to serve? Entonces, ¿qué requerimiento necesitamos de los hombres que van a servir? Let's see what they suggested. Miremos a ver qué sugieren. Number 1, good reputation. Número 1, buena reputación. Number 2, full of the Holy Spirit and wisdom. Número 2, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Should we stop right there? Deberíamos de parar ahí. That right there eliminates many people. Eso ahí ya elimina una cantidad de gente. I remember there was a man in our church a few years ago Recuerdo un hombre hace muchos años en nuestra iglesia who would like to smoke Cuban cigars. que le gustaba fumar cigarros cubanos. And he was smoking Cuban cigars all day long. Y fumaba cigarros cubanos todo el día. Tabacos cubanos todo el You know, día. the big ones. Los grandotes, sí. And he was new in church. Y él era nuevo en iglesia. He didn't have a position of responsibility, Él no tenía una posición de responsabilidad, but he liked to help. pero le gustaba ayudar. And I would let him. Y yo lo dejaba. I want people to feel that they can serve God. Y a mí me gusta que la gente siente que puedan servir a Dios. And he just stood in the back Y solo se quedó atrás sometimes algunas veces and opened the door for old ladies that would come in. y abría la puerta para personas, mujeres mayores que iban a entrar. We had ushers, Teníamos ujieres, but he liked to serve. pero le gustaba servir. One day, a man came to church, Un día un hombre vino a la and he iglesia had a religious spirit. y tiene un espíritu You religioso. can tell people who have a religious spirit. Tú puedes detectar cuando una persona tiene un espíritu religioso. They just complain. Solo se quejan, They just point things out that they don't like. solo señalan cosas que no les gustan. And so he said, how can you have ushers like this in the church? Y dijo, ¿cómo puedes tener ujieres así aquí en la iglesia? I said, what do you mean, ushers like that? Y yo le dije, ¿cómo así ujieres así? You don't know any of the ushers. ¿Tú no conoces a ninguno de los ujieres? Well, one of the ushers opened the door for me, Uno de los ujieres me abrió la puerta and he smelled like tobacco. y olía a puro tabaco.
I said, who was that? ¿Y quién era ese? And then he pointed at the guy who was talking to somebody, Y entonces me señaló al hombre que estaba hablando con alguien, the new guy. el nuevo. And I said, that's not an usher. Y yo le dije, ese no es un ujier, That's just a very nice person ese es solo una persona bien amable, that just opened the door for you when you came to church. que te abrió la puerta solo cuando ingresaste. So I tell this story so that you understand Entonces cuento esta historia para que entiendas that your testimony is important. que tu testimonio es importante. That people tend to link you to the church if you're in the church serving. Porque la gente tiende a vincularte con la iglesia si estás sirviendo en ella. If they see you serving a table, Si ellos te ven sirviendo una mesa, if you say, here, let me help with that, and you take a broom and you sweep a little y bit, si tú dices, déjame, yo te ayudo con eso y empiezas a barrer un poquito, your reputation is important. tu reputación es Because importante. to a new person, Porque para uno nuevo, they don't know any better. ellos no saben más. They think you're representing Christ. Ellos creen que tú estás representando a Cristo. So they said, let them be 7 men with good reputation, Entonces dijeron que hayan 7 hombres con buena reputación, but also full of the Holy Spirit. pero también llenos del Espíritu Santo. People who can be controlled by the Holy Spirit. Personas que pueden ser controladas por el Espíritu Santo. Let me tell you why. Déjame contarte por qué. Because the church is the apple of his eye, Porque la iglesia es la manzana de sus ojos, but is filled with imperfect people pero aún con personas imperfectas. that God is cleansing and preparing and training. Que Dios está limpiando, preparando, entrenando. People who are immature, Personas inmaduras, maybe ungrateful people. tal vez no agradecidas. Maybe you will not like the people, everybody that you meet in the church. Tal vez no vas a gustar de todas las personas dentro de la iglesia. Maybe you will not want to give the church what the church is asking of you Tal vez no quieras dar a la iglesia lo que la iglesia pide de ti, because it's not based on your schedule. porque no está basado en tu horario. Maybe you think 11 o'clock on Sunday is too early. Porque tal vez pensarás que 11 de la mañana un domingo es muy temprano. Maybe you think Thursdays at 10 o'clock at night is too late. O pensarás que el jueves 10 de la noche es demasiado tarde. I say that because we're here serving God Thursdays at 10 o'clock at night. Porque digo eso porque los jueves estamos aquí sirviendo a Dios hasta las 10 de la noche, 10 de la noche, sí. We are bringing in food. Estamos trayendo alimentos. On Tuesday nights, Los I think martes, Monday or Tuesday at 10 o'clock at Lunes o night, martes 10 de la noche. there's people here bringing in food, cleaning and putting things away. Personas viniendo a traer los alimentos, guardando todo y limpiando. Wednesdays, Bible studies, 8 o'clock. Miércoles estudio bíblico, 8 de la noche. I work on Thursday. Yo trabajo el This jueves. is inconvenient. Esto es inconveniente para So, mí. so if you're going to serve God in the body of Christ, Entonces, si vas a servir a Dios en el cuerpo de it's Cristo, necessary that you have a good reputation, but that you also have the Holy Spirit. es necesario que tengas una buena reputación, pero que también tengas el Espíritu That Santo. you will not be discouraged. Que no te desanimes. That what you're doing in the church, you understand, is for God. Que entiendas que lo que estás haciendo en la iglesia es para servir a Dios. So let's get 7 men of good reputation, Te reunamos a 7 hombres de buena reputación, full of the Holy Spirit, llenos del Espíritu Santo and wisdom. y sabiduría. And wisdom. Y sabiduría. Wisdom is manifested by the decisions that we make. Sabiduría es determinada por las decisiones que tomamos. So some people have a good reputation. Entonces algunas personas tienen una buena reputación, They're full of the Holy Spirit. están llenas del Espíritu Santo, They will go the extra mile. irán la extra milla, They will give 110%. darán un They're 110%, faithful in everything, son fieles en todo, but they keep blowing it, pero la siguen embarrando. metiendo la pata. Embarrando en colombiano. Yeah. Because they have no wisdom. Porque no tienen sabiduría, Because they don't ask for advice. porque no piden por consejo. Have you ever met somebody like that? ¿Has conocido alguna persona They así? think they know it all, Que creen que lo saben and todo. when you try to tell them how to do something better, Y cuando tratas de insinuarles de cómo hacerlo de mejor manera, they get defensive, se vuelven defensivos and you can't. You feel uncomfortable. You're like, okay, I'm never going to correct this person y again. te sientes incómodo y dices, nunca más voy a corregir a esta persona. And wisdom. Y sabiduría. And then it says, and we will appoint them over this business. Y después dice, les encargaremos sobre esta responsabilidad. Verse 4. Versículo 4. But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Así que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. What did they say at the beginning? ¿Qué dijeron al principio? It is not desirable No es deseable that we continue doing both things, que continuemos haciendo ambas cosas, the ministry el and the ministerio word.
y la palabra, serving and praying. sirviendo y orando. We're going to have to change something. Vamos a tener que cambiar algo. Let's delegate this Vamos a delegar esto to deacons. a los diáconos. Verse 5. Versículo 5. And what they said pleased the whole multitude, and so they chose Stephen, a man full of faith and the Holy Spirit. Así esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, And Philip, y a Felipe, and Prochorus, y a Procoro, and Nicanor. y a Nicanor. That was the Cuban. Ese era el cubano. Nicanor. Nicanor. And Timon, Y a Timón, Parmenas, y a Parmenas, and Nicholas, y a Nicolás, a proselyte from Antioch. que era de Antioquia, And whom they set before the apostles, and when they had prayed, they laid hands on them. nos presentaron a los apóstoles, quienes oraron y impusieron las manos. See, the apostles said, this is not a good thing. ¿Ves? Los apóstoles dijeron, esto no es algo bueno. Every minute that we're doing the things that you could do Cada minuto que estamos haciendo las cosas que ustedes deberían de hacer, is a minute that we're neglecting the Word of God. es un minuto que estamos negando la palabra de Dios. Now, it takes time, Ahora toma tiempo, dedication, dedicación, sacrifice, sacrificio, suffering, sufrimiento and the Holy Spirit y el Espíritu Santo for the members of a church to do what God had called them to do. para que los miembros de la iglesia hagan lo que han sido llamados a hacer. The pastor doesn't have it easy El pastor no la tiene fácil, because last night when you were sleeping, porque anoche cuando tú estabas durmiendo, maybe you were at the movies, tal vez estabas en el maybe cine you were eating at a nice o restaurant. estabas comiendo en un buen restaurante. I was at home at 1 o'clock in the morning. Yo estaba en casa a 1 de la I mañana, went to sleep at 1:30, me fui a dormir 1:30, giving birth, dando dando a luz the message for this morning. el mensaje para esta mañana, Struggling luchando and embarrassed y avergonzado, because I don't like messages like this. porque a mí no me gustan mensajes así. I like to talk about the kingdom of God. A mí me gusta hablar acerca del reino de But Dios, pay attention, pero pon cuidado, the kingdom of God is also in serving Cuban sandwiches in church. pero también el reino de Dios es sirviendo sándwiches cubanos en la iglesia. It's not just preaching. No es solamente predicando, It's not the very spiritual, elevated revelations. no es la revelación bien elevada espiritual, It's also in the details. es también en los detalles. So we have a responsibility. Así que tenemos una responsabilidad. If I leave here today, Si yo me voy de aquí hoy, after all of you have left, después de que todos ustedes se han ido, because I had to stay late, porque me tocó quedarme hasta tarde, because you're in a hurry, porque tú estás de afán and I had to stay to clean the coffee pot, y yo tuve que quedarme para limpiar la cafetera, which, by the way, nobody ever does anytime ever on a Sunday. que a propósito nadie lo hace un domingo, But the coffee is great when you arrive. pero el café está bien cuando tú llegas. Everybody loves the coffee. Todo el mundo le encanta el café, But the pastor cleans out the coffee pot every Sunday. pero el pastor limpia la cafetera todos los domingos. But I'm here to tell you today Pero estoy hoy aquí para that contarte this church is getting to the place que esta iglesia está llegando a este punto where it is not beneficial for the pastor to keep doing this. que no es beneficioso que el pastor continúe haciendo esto. I don't want to get a phone call from Pastor Ajo Yo no quiero recibir una llamada del pastor Ajo to tell me that he went by the church during the week que pasó por la iglesia durante la semana and he mopped and cleaned everything up. y que trapeó y limpió todo. I want him to call me Yo quiero que él me llame and say, yeah, I went to the church during the week to clean and it was perfect. y que quiero que él me llame y diga, fui a la iglesia para limpiar, pero todo estaba perfecto. Because every minute that he's here cleaning the church, Porque cada minuto que él está aquí limpiando la iglesia, he's neglecting what God called him to do. él está negando lo que Dios le llamó a hacer. And the same thing is true for Pastor Juan Carlos. Y lo mismo para el pastor Juan Carlos. He was out of town for several weeks. Él estuvo fuera de la ciudad por varias semanas. And several brothers volunteered to go pick up the food and bring it to church. Y varios hermanos se ofrecieron para recoger los alimentos y traerlos a la iglesia. That was the Holy Spirit. Eso fue el Espíritu Santo. But Juan Carlos is a pastor. Pero Juan Carlos es un pastor. He's supposed to be working with me and the other pastors, Él está supuesto a estar trabajando conmigo y los otros pastores making disciples. haciendo discípulos. So every minute Juan Carlos is picking up food Así que cada minuto que Juan Carlos está recogiendo los and alimentos bringing it to church y trayéndolos a la and iglesia organizing it y organizándolos and breaking the boxes, y rompiendo las cajas,
is 1 minute that he's neglecting what God called him to do. Es un minuto negando lo que Dios le ha mandado hacer. He's being neglectful Está siendo negligente. because God did not call him to serve food, Porque Dios no le llamó a servir comida, but to make disciples. pero a ser discípulos. So this church is in a transition. Así que esta iglesia está en una transición. And I'm not going to ask for volunteers Y yo no voy a pedir por voluntarios. because we have good deacons in this church. Porque tenemos buenos diáconos en esta And we want to iglesia. have more deacons, Y queremos tener más diáconos, more servants. más sirvientes. But like it says here in the Bible, Pero como dice aquí en la Biblia, with good reputations, con buena reputación, full of the Holy Spirit, llenos del Espíritu Santo and with wisdom. y con sabiduría. So I'm like, I don't want to neglect this word Así que yo dije, yo no quiero rechazar esta palabra because we are in a transition. porque estamos en I transición. believe the next phase of this church is going to be powerful. Yo creo que la siguiente fase de esta iglesia va a ser poderosa, But God is waiting for us to rise up. pero Dios está esperando que nosotros nos elevemos. See, if you don't understand ¿Ves? Si tú no entiendes that you have been saved que tú has sido salvo and called, y llamado, tell the person next to you, you've dile been al de al called. lado, tú has sido llamado. Dile a alguien a tu lado, tú has sido Tú llamado. has sido llamado. To do what? ¿Para hacer qué? To serve God. Para servir a Dios. You've been saved and called. Tú has sido salvo y llamado. Every minute that you don't serve God, Cada minuto que tú no sirves a Dios, you are stealing from your own future. le estás robando de tu propio futuro. Oh, but I'm preparing my future. Pero es que estoy preparando mi futuro. I see God blessing me. Yo veo a Dios bendiciéndome. I'm making decisions. Yo estoy tomando decisiones. I know where I want to be. Yo sé dónde quiero estar. You missed the whole point. Te perdiste todo el punto. Jesus said, I want you to have a good life, Jesús dijo, yo quiero que tengas una buena vida, but life also in abundance. pero también vida en abundancia. See, when we understand the place of God and ministry in our life, ¿Ves? Cuando entendemos el lugar de Dios y el ministerio en nuestra vida, everything else falls into place. todo lo demás cae en su lugar. And it becomes more powerful than you can ever imagine. Y se hace más poderoso de lo que tú te puedas imaginar. The Bible says things that eye has not seen, La Biblia dice cosas que ojos no han visto, ear has not heard, oído no han oído, it has not even entered into the heart of man, o que no entran ni siquiera el corazón del are the hombre, things that God has prepared for those who love him. son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. So I identify with this church Así que me identifico con esta iglesia and I identify with the needs that we have today in y Cornerstone. me identifico con las necesidades que tenemos hoy en día en Cornerstone. We've got wonderful teachers and pastors. Tenemos maestros y pastores maravillosos. We have 5 pastors in this church, Tenemos 5 pastores en esta iglesia, plus all the other elders and pastors that are part of our life, más todos los otros ancianos y pastores que son parte de nuestra vida, who come to teach us, que vienen a who enseñarnos, bring prophecy, a traer who profecía, bring vision, a traer visión who continue to help us lay a foundation here. y continúan ayudándonos a establecer un fundamento. This is a blessed church, Esta es una iglesia bendecida, but we can no longer continue to neglect the Word of God in prayer. pero no podemos continuar negando la palabra de Dios y la oración. And people need to say, Lord, here I am. Y la gente tiene que decir, heme aquí, Send me. Señor, envíame a mí. Now, if you turn with me to Ephesians chapter 4, Ahora, si vamos a Efesios capítulo 4, God is looking for disciples. Dios está buscando por discípulos. Ephesians chapter 4, verse 7. Efesios 4, versículo 7. But to each one of us, grace was given according to the measure of Christ's gift. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. To each one of us, A cada uno de nosotros. to each one of us, A cada uno de nosotros. grace was given. La gracia nos fue dada. How many know that you have grace? ¿Cuántos saben que ustedes tienen gracia? You have received grace from God Ustedes han recibido gracia de Dios. because it says to each one. Porque dice a cada uno. So if you have received grace Así que si has recibido gracia from the Lord, del Señor, raise your hand. levanta la mano. So everybody here has received grace A todo el mundo aquí ha recibido gracia to serve God. para servir a Dios. Now,
If you don't have grace to sing, Ahora, si no tienes gracia para cantar, please don't sing, por favor no cantes, because then it's a disgrace. porque entonces es una desgracia. Okay? So we want the grace to flow Así que queremos la gracia que fluya according to the gift. de acuerdo a los dones. Amen? Amén. But for some things, you don't need grace, Pero para algunas cosas no necesitas gracia. like to empty the coffee pot. Por ejemplo, para vaciar la cafetera. God says, Raul, I know you don't like that, Y Dios dice, Raúl, yo sé que a ti no te gusta eso, but do it for me. pero hazlo para mí. And He gives me the grace to do Y Él me da la gracia para what hacerlo, I don't want to do. lo que yo no quiero hacer. So everybody has grace, Pero todo el mundo tiene gracia. but you don't need grace for everything, Pero no necesitas gracia para todo, because sometimes God will ask you to do something that you feel is a disgrace. porque muchas veces Dios te pedirá que hagas algo que para ti es una To desgracia, get your hands dirty, que te ensucies las manos, to go the second mile, que vayas esa segunda to turn milla, the other cheek. que pongas la otra mejilla. God, I don't have the grace for that. Dios, yo no tengo la gracia para eso. You don't need grace, you need obedience. Tú no necesitas gracia, necesitas obediencia. Let's keep reading. Continuemos leyendo. Each one was given grace according to the measure of Christ's gift. A cada uno de nosotros nos ha dado gracia de la medida de Cristo. Verse 8, therefore he says, Por lo tanto, dice él, when he ascended on high, he led captivity captive and gave gifts to men. cuando ascendió a lo alto, selló consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Verse 11, Versículo 11. and he himself gave. Y él mismo dio. He himself, who is he? Él mismo, ¿quién es él? Gave. Dio. What did he give? ¿Qué dio? Apostles, Apóstoles, prophets, profetas, evangelists, evangelistas, pastors, pastores and teachers. y maestros. He gave. Él dio. These are the ministry gifts that Jesus gave to the church. Son los dones ministeriales que Jesús dio a la iglesia. How many say Pastor Raul is a gift? ¿Cuántos dicen Pastor Raúl es un regalo, un don? How many Amen. say Pastor Ajo is a gift? ¿Cuántos dicen que Pastor Ajo es un regalo? Pastora Milagro is a gift. Que la Pastora Milagro es un regalo. Pastor Juan Carlos is a Que el gift. Pastor Juan Carlos es un regalo. And each one of you are a gift to me. Y cada uno de ustedes son un regalo para mí. These are gifts that God has given. Estos son regalos que Dios ha dado. But today we're talking about function. Pero hoy estamos hablando de funciones. What is the reason why he gave the gifts? ¿Cuál es la razón por la cual Él dio esos dones? It says in verse 12, Dice en el 12. for the equipping of the saints for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. So these fivefold ministries in the church Así que estos 5 ministerios en iglesia have one purpose, tienen un propósito, to equip the saints que es el de equipar a los santos for the work of the ministry. para la obra del ministerio. It doesn't say that these five gifts, these five people, No dice que estas cinco personas were given to the church fueron dados a la iglesia for the work of the ministry. para la obra del And ministerio. that's the problem we have, not in this church, in general, in the church of Jesus Y Christ. este es el problema que tenemos, no en esta iglesia, pero en general en el ministerio de Jesucristo. That's not my job, that's the pastor's job. Este no es mi trabajo, es la función del pastor. I'm leaving early because my wife is waiting for me. Yo me voy temprano porque mi esposa me está esperando. I want to go to the beach today. Hoy quiero ir a la playa. And if I take too long, it's going to rain. Y si me demoro mucho va a llover. And so our priorities are twisted. Entonces nuestras prioridades están como retorcidas. Then we want God to buy us a new car. Y después queremos que Dios nos dé un nuevo coche. Then we pray for things that God wants to give us Y después oramos por cosas que queremos que Dios nos dé when He's not receiving from us the things that He wants to receive from us. cuando Él no está recibiendo de nosotros las cosas que Él desea. So these gifts that were given to the church is for the equipping of the saints, Entonces esos dones dados a la iglesia era para el equipamiento de los santos, so that they can do the work of the ministry. para que ellos puedan hacer la obra del ministerio. Guess what happens when you do that? Pues imagínate qué sucede cuando ocurre esto. It says for the edifying of the body of Christ. Dice que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Church will not grow
La iglesia no crecerá when the pastor is doing your job. cuando el pastor está haciendo tu labor. Church will not grow La iglesia no when the crecerá members of the church cuando los miembros de la are iglesia not serving God. no están sirviendo a Dios. That's not a church. Eso no es una iglesia. That's a show. Eso es un show. People come to church like they go to the movies. La gente va a la iglesia como si fueran al cine. Oh, that was a good message today. Oh, eso fue tremendo mensaje Oh, hoy. wasn't it a good message? ¿Cierto que fue un buen It was a mensaje? good message. Sí, fue un buen And we're mensaje. driving home Y estamos conduciendo a and we're casa praising God. y estamos adorando a Oh, Dios. the worship service was great Ay, today. el servicio de adoración fue fabuloso. Oh, God is so good. Dios es tan bueno. He spoke to me this Él morning. me habló a mí esta Oh, what a mañana. great sermon. Qué gran sermón. What a beautiful testimony we Qué heard. testimonio tan maravilloso que Wasn't escuchamos. church good this morning? ¿No estuvo bueno el servicio de la Oh, iglesia the hoy? translation was great. La traducción maravillosa. That Colombian lady. Esa señora I colombiana. love her Spanish. Me encanta su We español. have the best church in Miami. Tenemos la mejor iglesia en And we're Miami. driving home, Y estamos conduciendo a casa and Pastora Milagro is cleaning the bathroom. y la pastora Milagro está limpiando el baño. But that's not her job. Pero esa no es su labor. Everything that she does in the church Todo lo que ella hace en iglesia, that somebody else could be serving, que otro podría estar sirviendo, she's being neglectful to what God called her to do. ella está siendo negligente a lo que Dios le llamó a hacer. But God has given 5 ministries: Pero Dios ha dado 5 ministerios. apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Apóstoles, evangelistas, Profetas, profetas pastores y maestros. y maestros. To equip you, Para equiparles, that means to give you the broom. significa parte de la escoba. That's equipping. Eso es equipar. So if you go to Pastor Ajo Así que si vas donde el pastorajo and you say, Pastor, I want to be equipped, y le dices, pastor, yo quiero ser equipado, he's going to give you a broom. él te va a dar una escoba. He's an apostle, Él es un apóstol and he understands what I'm saying. y él entiende lo que yo estoy diciendo. He's going to hand you a broom. Él te va a dar una escoba. That's how he's going to equip you. Es así como él te va a equipar. If you go ask Juan Carlos, oh, equip me, Juan Carlos, I want to work for God. Y vas donde Juan Carlos y dices, Juan Carlos, yo quiero que me equipes para Dios. He's going to give you the keys to his truck Él te va a dar las llaves de su camión so that you can pick up food on Thursday night. para que puedas recoger los alimentos el jueves en la noche. So the fivefold ministries equip the saints for the work of the ministry. Entonces los 5 ministerios equipan a los santos para poder hacer la labor del ministerio. And as the saints serve God and do the work of the ministry, Y en cuanto los santos serve God, sirven a Dios y hacen la labor del ministerio, it edifies the whole church. edifica toda la How iglesia. many want the church to grow? ¿Cuántos quieren que la iglesia crezca? That's what edifying means. Eso es lo que significa edificar, The church grows. que la iglesia The church is crece, edified que la iglesia es edificada. when the pastors preach and the people serve. Cuando el pastor predica y la gente sirve. When the pastor prays Cuando el pastor ora and somebody else cleans the coffee pot. y otro limpia la cafetera. That's the secret to growing the church. Ese es el secreto para crecer la We iglesia. don't want to put on a show. No queremos tener que poner un show. There's some really big churches Hay unas iglesias grandes allá where afuera 99% of the people go there, donde el 99% de la gente va ahí and there's thousands, y hay miles and they hear the y message escuchan el mensaje and they go home. y se van a casa. That's not a church. Eso no es una iglesia. In a real church, the disciples are serving God. En una iglesia verdadera los discípulos están sirviendo a Dios. They're doing the work of the ministry, Están haciendo la labor del ministerio and they're edifying the body of y Christ. están edificando el cuerpo de Look what it Cristo. says in verse Mira 13. lo que dice en el versículo Till we 13. all come to the unity of faith Hasta que todos lleguemos a la plena estatura de fe, medida, unidad de fe and of the knowledge of the Son of God, y del conocimiento del Hijo de Dios, to a perfect man, a una humanidad to the perfecta measure of the stature of the fullness of que Christ. se conforme a la plena estatura de Cristo. In other words, when we do things the way it says here, En otras palabras, cuando hacemos las cosas como dice aquí, it will not only edify the church, no solo va a edificar a la iglesia, but there will be greater unity in the body of Christ. pero habrá mayor unidad en el cuerpo de Cristo. And we will know Christ fully. Y conoceremos totalmente a Cristo. You know, Christ reveals himself to his disciples. ¿Sabes? Cristo se revela a sí mismo a sus discípulos. To everybody else, he blinds their eyes. A todo el mundo le ciega los ojos. I had a woman tell me a couple of weeks ago,
I go to church and I don't understand anything. Tuve una mujer que me dijo hace unas semanas, yo voy a la iglesia y no entiendo nada. I know Jesus died on the cross. Yo solo sé que Jesús murió en la cruz. That's all that I know. Eso es lo único que sé. I didn't want to tell her, but it's because she's not faithful in church. Y yo no le quise decir, pero es porque ella no es fiel en And iglesia. she's not serving in church. Y ella no está sirviendo en iglesia. But if you ask about what she does outside of church, Pero si le preguntas qué hace ella fuera de la iglesia, she is serving so many people. ella está sirviendo a tantas personas. She goes and cooks for this one. Va y cocina para She este, goes does babysitting for that one. va y cuida a niños por acá, She goes and sews somebody's clothes that need to be sewn. y va y le cose la ropa a alguien que She necesita. has a reputation of serving so many people. Tiene reputación de servir a tantas personas, But spiritually, she's not growing pero espiritualmente no está creciendo because her priorities are out of order. porque sus prioridades están fuera de orden. If first God, Primero Dios then everything else. y luego todo lo demás. Seek first the kingdom of God. Busca primero el reino de Dios. Matthew 6:33. Mateo And 6:36. his Y righteousness, su justicia. and everything else will be added to you. Y todo lo demás te será agregado. This is the process. Este es el I proceso. told you I wasn't going to enjoy giving, and I'm sure you're not enjoying this message. Y te dije, no ibas a disfrutar, y yo tampoco lo estoy disfrutando dando este But mensaje. sometimes we just need help. Pero algunas veces necesitamos ayuda. We need a practical word. Necesitamos una palabra Jesus práctica. was very practical. Jesús era muy práctico. He did miracles. Él hizo milagros. He had a lot of followers. Él tenía muchos And he seguidores. told his disciples, Y le decía a sus discípulos, if you don't take your cross and follow me, you can't be my disciple. si no tomas tu cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. This is the message of the Holy Spirit this morning. Este es el mensaje del Espíritu Santo esta mañana. Take up your cross. Toma tu cruz. It doesn't sound like a spiritual message, No suena como un mensaje espiritual, but this is what God's calling us. pero eso es lo que Dios nos está llamando. Verse 14, we see a warning Versículo 14 vemos una advertencia that we should no longer be children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the trickery of men in the cunning and craftiness of deceitful plotting. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. You pick up your telephone, Tú levantas tu teléfono, Facebook, Facebook, Instagram, Instagram, and you hear preachers, y escuchas a predicadores, apostles, apóstoles, so-called apostles, los tal llamados apóstoles, Bible teachers. maestros de enseñanza bíblica. They're all over the place. Están por todos lados. You don't have to come to church to hear these people. Tú no tienes que ir a la iglesia para escuchar a esta gente. You can be a cafeteria Christian Puedes ser un cristiano de cafetería, where you stay at home donde te quedas en casa and you select what you want to eat y seleccionas lo que quieres comer and discard the rest of the y Bible. desechas el resto de la Biblia. But there's so many problems with that Pero hay tantos problemas con eso, because there's so much false doctrine. porque hay tanta falsa doctrina, There's so much garbage. hay tanta basura, And then there's no discernment. y luego no hay discernimiento. Listen, if you had wisdom, Déjame decirte, si tienes sabiduría, if you had wisdom, si tuvieses sabiduría, you would be in church serving God. estarías en la iglesia sirviendo a You Dios. would not be robbing your future. No estarías robándote de tu futuro. You would be passionate about God. Serías apasionado de Dios. And if you had wisdom, you would not be listening to junk on the internet. Y si tuvieras sabiduría, no estarías escuchando basura en el But internet. here's what happens. Pero esto es lo que ocurre. People who aren't serving God, Las personas que no están sirviendo a who Dios, don't have wisdom, que no tienen sabiduría, hear something they like, escuchan algo que les gusta and they don't see how subtle the devil works, y no se dan cuenta qué tan sutil es el diablo, and there's poison in that message, y hay veneno en ese or mensaje, there's a wrong doctrine in there, o hay una doctrina equivocada, but because they liked it, pero porque les gustó, they'll forward it to 20 people. se lo mandan a 20 personas. And that's how misinformation is spread. Y es así como la mala información es regada. But when we have special meetings in church, Pero cuando tenemos reuniones especiales en iglesia, come to the marriage conference. vengan a las conferencias de matrimonio. They're not there No están ahí because they're a cafeteria Christian. porque son cristianos de cafetería. They want to order the Word of God by
Uber Eats. Quieren ordenar la palabra de Dios con el Uber Eats. They don't want to go to the restaurant where the food is prepared. No quieren ir al restaurante donde la comida está preparada. So it says, don't be children, Así que dice, no sean como niños, tossed to and fro zarandeados de atrás para adelante, with every wind of doctrine. con todo viento de doctrina, With every wind of doctrine. con todo viento de doctrina. I hear people that call themselves leaders in their churches. Yo escucho de personas que se llaman líderes en sus iglesias. I have conversations with them, He tenido conversaciones con ellos and I realize that they're lost. y me he dado cuenta que están perdidos. They don't understand the purposes of God. No entienden los propósitos de Dios, But it's not my responsibility. pero no es mi They responsabilidad. have their own pastor. Ellos tienen sus propios But pastores. my goodness, Pero Dios mío, we need to be careful. tenemos que ser cuidadosos. Spirituality is not that mystical. La espiritualidad no es tan mística, It's very practical. es más vale práctica, It's algo práctico. es algo práctico. Jesus expects us to take up our cross Jesús espera que tomemos nuestra cruz and do His will. y hagamos su voluntad. The length that people will go to, ¿Qué? the length that people will go to. La distancia a la cual la gente iría. In other words, the difficult things that people will do En otras palabras, las cosas difíciles que las personas harían when there's a need. cuando hay una necesidad. You know, I hear people that to go to work, they take 4 buses Yo escucho personas que tienen que ir a trabajar y toman 4 buses because they don't have a car. porque no tienen un carro, They're maybe recently arrived. porque recientemente llegaron. I don't know what their situation is, No conozco su situación, but they're struggling. pero están luchando. And you hear how everything they do to go to work Y escuchan todo lo que hacen para ir a la iglesia, al trabajo, perdón. and to make some money for their family. Y hacer un poco de dinero para sus familias. The suffering to put up with a boss that's mean or evil. El sufrimiento de tener que lidiar con un jefe que es como malvado y sí. And yet they will not sacrifice to come to the house of God. Y aún así no se sacrifican para venir a la casa de Dios. And if somebody doesn't treat them nice, they stop going to church Y si alguien no les trata bien, dejan de venir a la iglesia. because they feel they don't need the church. Porque sienten que no necesitan la I iglesia. want to tell you today, Déjame contarte hoy. we need the church. Nosotros necesitamos la The iglesia. church doesn't need us. La iglesia no nos necesita a We nosotros. need the church. Nosotros necesitamos a la We need to be iglesia. connected Nosotros necesitamos estar because conectados. this is where God is distributing His blessings. Porque es aquí donde Dios está distribuyendo sus bendiciones. Pastor, that's not true. Pastor, eso no es verdad. I didn't go to church last year and God blessed me. Yo no fui a la iglesia el año pasado y Dios me bendijo. Well, the Bible says God causes the sun to rise upon the good and the bad. Bueno, la Biblia dice que la palabra dice que Dios causa que el sol salga sobre los justos y los injustos. When God sends rain, Cuando Dios envía lluvia, He sends it for the bad farmer and for the good lo farmer. envía para el buen granjero y para el mal granjero. It's not because you're special, No es porque eres especial, it's because God is good. es porque Dios es bueno. We need to be connected in God's purpose. Tenemos que estar conectados en el propósito de Dios. There are people out there Hay personas allá afuera deceiving que engañando and strategizing y haciendo estrategias to bring people after themselves. para atraer a personas detrás de ellos And they have anointing. y tienen How unción. many know that the devil is anointed? ¿Cuántos saben que el diablo también es ungido? Jesus said in the end times, Dios dijo, en los tiempos finales there will be many false anointed people. habrán muchas personas falsas ungidas, Falsamente ungidas. falsamente ungidas. They will have anointing. Tendrán unción. Great speakers. Gran Very predicadores, charismatic. bien carismáticos. But the devil uses them to distract people out of God's purposes. Pero Dios los usa para distraer a la gente y sacarlos de su propósito. And children, Y los niños that means disciples who are not mature, significa discípulos que no son maduros. get affected by these things. Se afectan por estas cosas. But I've never seen it happen Pero yo nunca lo he visto ocurrir on people who are focused on Jesus en personas que están enfocadas en Jesús and serving God. y sirviendo a Dios. Don't let your ears be tickled, No dejes que te hagan cosquilla en tus oídos, because that's how the devil takes us away out of his purpose. porque es así como el diablo nos saca de su propósito. But we need to, it says, grow up in verse 15, but speaking the truth in love, grow up in all things into him who is the head, Christ. Y el 15 dice más bien, vivir la verdad con amor,
crezcamos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. from whom the whole body, verse 16, Sí. Por su acción todo el cuerpo, say the whole body, di todo el cuerpo, the body of Christ. el cuerpo de Cristo. That's you and that's me. Ese eres tú y yo. From him, De Él, the whole body, todo el cuerpo, everybody's connected to the body, todos están conectados al cuerpo, everybody who's part of the body, todos que son parte del cuerpo, joined and knit together by dice, what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love. 16, right? Yeah. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Working by which every part does its share. Trabajando porque cada parte hace su trabajo. Everybody has a job. Todo el mundo tiene un trabajo. Every disciple. Todo discípulo. If you're new, Si eres nuevo, your time will come, tu tiempo vendrá, but it has to come. pero tiene que venir. And the sooner it comes, Y entre más rápido venga, the less you will be stealing from your future. menos que te estarás robando de tu futuro. You will accelerate the blessing of God. Aceleras la bendición de You will Dios. accelerate the purpose of God. Aceleras los propósitos God de will Dios. begin to move in your life. Dios empezará a moverse en tu So vida. if you're new, Así que si eres nuevo, then wait for that day. entonces espera por ese día. Seek that day. Busca ese día. Grow spiritually. Crece Don't espiritual. be an immature child, No seas un niño inmaduro, not sure what you believe. inseguro de lo que tú crees. Come to me and say, Pastor, I want to be discipled. Ven a mí, di, pastor, yo quiero ser discipulado. I want to grow Yo spiritually quiero crecer so that you espiritualmente can participate in this. para que puedas participar en esto. Because when you're participating in this, Porque cuando estás participando en esto, then you will grow entonces crecerás and the body will grow. y el cuerpo crecerá. Then the future will come sooner Entonces el futuro vendrá pronto, because God will accelerate his purpose. porque Dios acelerará su You know, propósito. my children, as they grow, Sabes, mis hijos a medida que han crecido, I would say, I can't wait until, they get old enough to do this y yo digo, no puedo esperar hasta que lleguen a cierta edad para que hagan so esto, I can give them that. para poderles dar esto. And then I remember my son, he was, 4 or 5 years old. I can't remember how old he was. Recuerdo, mi hijo tenía 4 o 5, no recuerdo mucho. And I wanted him to ride a horse that we had by himself. Y yo quería que él montase un caballo que teníamos por sí solo. Meanwhile, he had to ride with me. Pero mientras tanto tenía que montar conmigo. It was a big horse. Era un caballo grande. So I would get on the horse and he would ride with me. Entonces yo me montaba en el caballo y él montaba conmigo. But every day I would go to the stall Pero todos los días yo iba al establo and I would clean out the horse manure. y limpiaba todos los Estiércol. desechos del caballo, estiércol, And I would feed the horse. y alimentaba al caballo. And he would stay outside. He would look at me while I was in the corral. Y él estaba afuera y me miraba mientras yo estaba en el corral. And then he would always say, Dad, can I go in there with you? Y él me decía, papá, ¿puedo entrar contigo allá? And I would say, no, because if the horse kicks him, can you imagine? Yo decía, no, porque de pronto el caballo le da una patada. I said, no, you stay outside. No, tú quédate afuera. So one day he said this, Así que un día me dijo esto. Dad, I'm old enough. I see how you clean the manure. Y él dijo, papá, yo ya tengo edad, veo cómo limpias el estiércol. It's easy. I can do Es that. fácil, yo lo puedo hacer. Let me go in there with you to help you. Déjame entrar allá adentro para ayudarte. I said, this is my opportunity. Y dije, esta es mi oportunidad. Now, I wanted to see him doing that Y entonces yo le quería ver a él haciendo eso, because I didn't want to do it. porque yo no lo quería hacer. But my plans were not just that he would clean up the horse manure, Pero mis planes no solamente era que limpiara el estiércol, that he would learn to put the saddle on the era horse que aprendiera a montar la silla and ride the horse by y himself. que montara el caballo por sí I solo. have big plans for him. Yo tenía grandes planes para él. But you got to start somewhere. Pero tú tienes que empezar por algún lado. Start with the manure. Hay que empezar por el estiércol. So I told him this. Y le dije esto. I said, listen, you want to clean the horse poop? Y yo le dije, ¿tú quieres limpiar el estiércol del caballo? First, learn to clean your own butt. Pero primero tienes que aprender a limpiarte tu propio trasero. Because till that point, Dad, I'm finished. Y en ese punto, papá, ya terminé. I'm finished. Ya terminé. You know what he was asking me to do, Y right? ya saben qué es lo que me estaba pidiendo que hacer, ¿no? And I said, you're old enough to do that by yourself. Y yo decía, tú ya tienes edad para que lo hagas por ti I've mismo. showed you how to do it Ya multiple te he times. enseñado cómo hacerlo múltiples veces. And you know what he would tell me? ¿Y sabes qué me decía? He would say, Dad, I'm embarrassed. Y decía, papá, me avergüenzo, Me da pena. me da pena. Descarado.
I'm embarrassed. Papá, me da All right, pena. lean forward. Bueno, inclínate hacia adelante. I said, and now you want to clean the horse poop. Y ahora tú quieres limpiar el circo del caballo. First, graduate from that. Primero gradúate de eso. And right away, that very week, Y esa misma semana, he did it for the first él time. lo hizo por primera vez. And from then on, I've never had to, Y de ahí en adelante ya no tuve que hacerlo más. And then that next weekend, Y luego ese fin de semana I took him siguiente, into the corral with lo me, llevé al corral conmigo and he learned how to clean the horse poop. y aprendió a limpiar el estiércol del caballo. A lot of people say, I want to serve God. Y mucha gente dice, yo quiero servir a Dios. Let me tell you what that means. Déjame decirte qué significa eso. You're going to have to clean the horse poop, Vas a tener que primero limpiar el estiércol del caballo. but you got to start with yourself. Pero tienes que empezar contigo mismo. At some point, En algún punto you have to take responsibility. tienes que asumir responsabilidad. But I want to tell you, this church is in a transition. Pero yo quiero contarte que esta iglesia está en una transición. I don't want you to be left out. No quiero que te quedes por fuera. Participate in the blessing of God. Participa en las bendiciones de Dios. Say, here I am, Lord. Di, heme aquí, Señor. Use me. Úsame And seek the kingdom of God first. y busca primero el reino de Dios. Can we stand to close in prayer ¿Podemos today? ponernos de pie y cerrar en oración? How many are upset at me this morning? ¿Cuántos están molestos conmigo esta mañana? You know this is not my style. Ustedes saben que este no es mi estilo. They call me the Cuban Joel Osteen. Me llaman el Joel Osteen cubano. Ignacio Buena Gente. Benacio Buena Gente. Yeah. God is looking for a Philip. Dios está buscando por un Felipe. He's looking for a Nicanor Está buscando un Nicanor to serve para servir in the house of God. en la casa de Dios. It's a small church. Es una iglesia pequeña, It's easy. es fácil, But we got to start somewhere. pero tenemos que empezar por algún lado. Heavenly Father, today we thank you. Padre Celestial, hoy te damos gracias. We pray, Lord, that these words will go into our hearts, Oramos, Señor, que estas palabras ingresen en nuestros corazones, that we can digest them, que podamos digerirlas, that you will speak to us, que nos hables and that it will become reality. y que se hagan realidad. That we might learn, oh Lord, how to serve you Que podamos aprender, oh Señor, a servirte according to the grace that you have given us. de acuerdo a la gracia que tú nos has dado. You have given so much grace, Tú nos has dado tanta gracia and it belongs to you first, y te pertenece a ti primero, then to our families, y luego a nuestras familias, then to our jobs, y luego a nuestros trabajos, and then to our community. y luego a nuestras But it comunidades. begins with you first, Lord. Pero empieza contigo primero. So we pray that we would have a desire to be equipped, Así que oramos por un deseo para ser equipados, to do your will, para hacer tu voluntad, that we might be a blessing to our church, que podamos ser de una bendición a nuestra iglesia, so that we can know you more fully. para conocerte más a plenitud. Help us not to be children any longer. Ayúdanos a no ser niños más. And those who have wandered away, Y aquellos que se han ido, bring them back. tráelos de regreso. Those whose hearts have grown cold, Aquellos que sus corazones se han enfriado, revive that passion aviva esa pasión to serve you para servirte and to do your will. y para hacer tu voluntad. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen.